Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón, y se convirtieron al Señor. Había en Jafa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jafa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la sala de arriba, y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellas. Pedro mandó salir a todos, se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por toda Jafa, y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de entre ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor.
la iglesia se fue construyendo. Y eso lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy Lucas y Juan nos colocan un personaje clave en la construcción de la iglesia, Pedro. Sí, ese Pedro que con sus signos y su testimonio, bajo la acción del Espíritu Santo, va haciendo crecer la iglesia. Y Pedro es el alma de la iglesia para hacerla crecer. Pero es bajo la acción del Espíritu que Pedro se vuelve esa clave que edifica a todos sus miembros y que confirma en la fe la resurrección de Tabita por él, el devolverla a ese grupo de damas de la iglesia, de esos convocados que ya no van al templo de Jerusalén, que ya no son aceptados en la sinagoga, ahora comienzan como una nueva comunidad a reunirse para vivir su experiencia nueva en Jesús. Es ese Pedro el que resucita precisamente a Tabita, el que ha dicho: ¿y a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Culmina acá pues ese gran discurso de la Eucaristía que Jesús ha dado. Esa Eucaristía que Pedro ha aceptado. Otros se fueron. Él y los otros 11 no se van, porque saben que las palabras de Jesús son realidad, como es realidad la Eucaristía. Aceptar o rechazar la doctrina sobre la Eucaristía, como el pan que da la vida eterna, se convierte en piedra de escándalo para muchos. Hoy muchos dudan de la presencia real de Cristo, la cuestionan. Y Pedro ha respondido desde la fe a la interpelación de Jesús: ¿ustedes también se quieren ir? ¿A quién vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, la fe nos va llevando a tener una nueva visión, un nuevo conocer, una nueva manera de ver la presencia de Dios entre nosotros. Y desde la fe respondemos a ese gran signo de la Eucaristía. Empezamos la fe con mucho entusiasmo, pero si esa fe no va acompañada del fervor y la doctrina y la experiencia constante del Señor, puede sencillamente apagarse, puede sencillamente quedar en mero entusiasmo. Entonces necesitamos que nosotros sepamos responder desde un testimonio y saber que la fe no es asunto de razonamiento de cabeza, sino de experiencia de Dios en el corazón del creyente. Cuando esto lo entendamos, vamos a querer vivir el riesgo de la fe. La fe es un riesgo y a muchos les ha costado su propia vida y por eso los llamamos mártires. O se vive la experiencia del encuentro con Dios y lo afirmamos o lo negamos. Afirmarlo ante quienes nos exigen renunciar nos cuesta convertirnos en mártires y es morir por fidelidad a la fe en Jesús. Es ser el testigo que entrega su vida afirmando y firmando con su sangre, rubricando con su sangre, que cree perfectamente en Jesús y en el Jesús del Evangelio, el Jesús resucitado, el Jesús de la Eucaristía. Hay veces que nosotros los creyentes nos sentimos acomplejados ante aquellos que se creen prepotentes. Y hoy hay gente necia que creen más a la literatura que otros componen viciada, otros componen literaturas envenenadas para querer destruir la iglesia y la Eucaristía. De hecho, el que quiere destruir la Eucaristía va a destruir también precisamente la iglesia. Y entonces hay gente que se siente acomplejada y se siente como pobre ante las opiniones necias de otros. El asunto es que no podemos sentirnos acomplejados ante lo que otros puntualizan en su ateísmo, en su gnosticismo o en su indiferencia
no podemos sentirnos nosotros acomplejados por ello, porque no podemos sentir vergüenza de la fe que confesamos, que no es en un hombre solamente humanista, sino que la confesamos en el hombre que es Dios y en Dios hecho hombre. Entonces, por encima de todo humanismo está la fe en Dios. Eso de perder la fe, como algunos suelen pensarlo hoy, que perdieron la fe, es porque seguramente no la han conquistado. Y la fe no es asunto de argumento, de superioridad. No podemos ante todo pensar que porque tenemos fe somos superiores a los demás, no. Como tampoco el ateo puede sentirse superior a nosotros. La fe no es asunto de inteligencia o superioridad, no. Cuidado, porque podemos caer en aquello de creer que el ciego hay que envidiarlo. ¿Y quién envidia a un ciego? A un ciego no se le envidia. ¿Por qué? Porque ¿quién va a envidiar no querer ver? Y eso pasa cuando un cristiano se deja apabullar por aquel que dice creerlo todo y saberlo todo. Y observen ustedes que el que no cree habla con resentimiento, con ofuscación. Pues bien, ante la Eucaristía nosotros tenemos que entender que es sacramento de fe y que para unos va a ser escándalo, pero que para otros, para nosotros va a ser fuente de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? A Jesús, pues Él solo tiene palabras de vida eterna y su cuerpo y su sangre son para nosotros la garantía de la vida eterna. Verdaderamente ha resucitado el Señor y vive entre nosotros. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz fin de semana en el Señor.